El Salmo 16:1 prueba con poder y claridad, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida y yo, ¿de quién he de atemorizarme? Estas palabras del rey David resuenan a través de los siglos, llegando hasta nuestros días con una verdad inquebrantable. Cuando Dios está en control, no hay nada que temer. En un mundo lleno de incertidumbre, caos y desafíos, esta promesa nos recuerda que sin importar lo que enfrentemos, podemos tener paz y confianza, poder estar con nosotros. Vivimos tiempos de gran ansiedad. Las noticias diarias están llenas de tragedias, conflictos y desastres. Los problemas globales como las crisis económicas, las pandemias y los conflictos políticos nos afectan a nivel personal y las luchas diarias que enfrentamos en nuestras propias vidas solo aumentan nuestra carga. Es fácil sentirse abrumado y perder la esperanza. Sin embargo, en medio de esta tormenta hay una que permanece y Dios sigue en control. Él no ha abandonado su trono y su poder es tan real hoy como lo fue cuando creó los cielos y la tierra con solo su palabra. El miedo es una de las emociones más poderosas y paralizantes que podemos experimentar. Nos hace dudar, nos roba la paz y nos impide vivir la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Pero la Biblia nos dice una y otra vez, no temas, no te echo. Esta frase aparece más de 300 veces en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el miedo es una de las armas más efectivas que el enemigo utiliza para alejarnos de su presencia y de su propósito. Sin embargo, cada vez que la Biblia nos dice no temas, también nos da una razón para no temer, porque Dios está con nosotros. Cuando enfrentamos desafíos, nuestra tendencia natural es intentar tomar el control por nosotros mismos. Queremos resolver nuestros problemas, proteger a nuestras familias y asegurarnos de que todo salga bien. Pero la verdad es que hay muchas cosas en la vida que están fuera de nuestro control. No podemos controlar el clima, no podemos controlar las decisiones de otra persona allí. Muchas veces no podemos controlar nuestra propia sin. Sin embargo, hay alguien que sí tiene el control y ese alguien es Dios. Él no solo tiene el poder para manejar cualquier situación, también tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En Isaías 4:10, Dios nos da una promesa que debería llenar nuestros corazones de paz. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son solo un consuelo, son una garantía. No importa lo que enfrentes, Dios está contigo. Él te fortalece cuando estás débil, te ayuda cuando estás perdido y te sostiene cuando sientes que no puedes seguir adelante. Pensemos en la vida de Jesús. Durante su ministerio enfrentó muchas situaciones que podrían haber causado temor, multitudes enojadas, líderes religiosos que lo acusaban falsamente, incluso la inminencia de la cruz. Pero Jesús nunca se dejó dominar por el miedo. En lugar de eso, confiaba completamente en el plan del Padre. En el Evangelio de Mateo, cuando los discípulos están aterrorizados por una tormenta en el mar, Jesús les dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 4:27. Esta misma voz que calmó el miedo de los discípulos también nos habla a nosotros hoy, diciéndonos que no hay razón para temer porque Él está con nosotros. Sin embargo, confiar en que Dios tiene control no significa que nunca enfrentaremos desafíos o sufrimiento. De hecho, Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendremos aflicciones, pero también nos dio una promesa. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan dice, hicimos por 3. Esta declaración nos recuerda que aunque enfrentemos dificultades, podemos tener paz, porque el Dios que está en control ya ha vencido todo lo que podría amenazarnos. Quiero compartir una historia que ilustra esta verdad. Había un hombre llamado Marcos que había construido una vida aparentemente estable. Tenía un buen trabajo, una familia amorosa y una comunidad que lo respetaba. Pero un día todo comenzó a desmoronarse. Perdió su trabajo debido a recortes económicos y poco después un diagnóstico médico le trajo aún más incertidumbre. Marcos estaba lleno de miedo, preguntándose cómo iba a cuidar de su familia y qué le deparaba el futuro. Un amigo le habló del amor de Dios y le recordó que aunque todo parecía estar fuera de control, Dios seguía teniendo el control. Marcos comenzó a orar y a leer la Biblia, buscando consuelo en las promesas de Dios. Poco a poco su fe creció y aunque sus circunstancias no cambiaron de inmediato, experimentó un poder que nunca había sentido antes. Hoy Marcos testifica que incluso en medio de las dificultades, Dios estuvo con él, guiándolo y sosteniéndolo. Esta historia no es única. Una y otra vez,
He escuchado testimonio de personas que en medio de las pruebas más difíciles encontraron paz y esperanza en entregar sus miedos a Dios. Tal vez hoy te encuentres en una situación similar, tal vez estás enfrentando algo que parece demasiado grande para manejar. Quiero decirte que no estás solo, Dios está contigo y cuando entregas tus preocupaciones a Él, puedes encontrar descanso para tu alma. La clave para vivir sin miedo es confiar completamente en ti. Esto no significa que nunca sentirás miedo, pero sí significa que no tienes que vivir dominado por Él. En lugar de enfocarte en tus problemas, enfócate en el Dios que es más grande que cualquier problema. Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pensamientos Jesús. Cuando pones tu confianza en Dios, experimentas una paz que el mundo no puede entender. Esta paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en tu vida. Es la misma paz que permitió a Jesús dormir en una barca mientras una tormenta rugía a su alrededor. Es la misma paz que llevó a los apóstoles a proclamar el Evangelio con valentía, incluso frente a la persecución. Y es la misma paz que está disponible para ti hoy. Quiero que reflexiones sobre estas preguntas. ¿Hay algo en tu vida que te esté causando temor? ¿Estás tratando de controlar algo que deberías entregar a Dios? ¿Has olvidado que Él está contigo en cada momento y en cada situación? Hoy, Dios te invita a soltar tus miedos y a confiar en Él. Él está en control y su amor por ti nunca falla. No importa lo que enfrentes, puedes tener la seguridad de que Él está contigo, guiándote en la seguridad y llevándote hacia su propósito perfecto. Este es el momento de entregar tus cargas a Dios y experimentar la libertad que solo Él puede dar. Como dice el Salmo 46,000, ni está quieto si conoce que yo soy Dios, me un poco. Cuando Dios está en control, no necesitas temer a nada. Confía en Él, sigue creyendo y descubre la paz y el poder que vienen de vivir en su presencia. Hoy puede ser el día en que todo cambie. ¿Estás listo para entregar tus miedos a aquel que tiene el control? Desde el principio de los tiempos, la Escritura nos muestra que Dios está en control de todo. No hay evento en el cielo ni en la tierra que ocurra fuera de su conocimiento o su voluntad. En Génesis 1:1 leemos, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esta declaración poderosa nos recuerda que Dios no solo es el creador, sino también el sustentador de toda la creación. Todo lo que existe está bajo su control, desde las estrellas más lejanas hasta los detalles más pequeños de nuestras vidas. Sin embargo, cuando enfrentamos dificultades, a menudo olvidamos esta verdad. Nos preguntamos, ¿está Dios realmente en control? ¿Sabe lo que estoy atravesando? ¿Le importa? Estas son preguntas naturales, es cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen estar fuera de nuestro control. Pero quiero que sepas esto, no hay nada en tu vida que escape al cuidado y al control soberano de Dios. Él conoce cada lágrima que has derramado, cada temor que has enfrentado y cada carga que llevas. En el Salmo 39, David escribe sobre la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. En Salmo 39. Esto significa que Dios no solo está al tanto de tus circunstancias, sino que también entiende tus emociones, tus luchas y tus anhelos más profundos. Incluso cuando sientes que nadie más entiende lo que estás pasando, Dios lo sabe todo y Él está contigo. Pensemos en la historia de Job. Job era un hombre justo y fiel a Dios, pero enfrentó una serie de pruebas devastadoras. Su familia, sus bienes y su salud. Desde una perspectiva humana parecía que todo estaba fuera de control. Sin embargo, detrás de las escenas, Dios estaba orquestando cada detalle. Aunque Job no entendía por qué estaba sufriendo, finalmente declaró, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42 vivos. Job llegó a reconocer que incluso en su sufrimiento Dios tenía el control absoluto. Tal vez hoy te encuentres en una situación que parece imposible. Quizás estés enfrentando una enfermedad grave, una pérdida inesperada, una crisis financiera. Quiero recordarte que Dios no está ausente. Él no ha abandonado su trono y Él no te ha abandonado a ti. En Isaías 54:8-9 Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y Jehová no va, como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. Un ejemplo poderoso de control soberano de Dios lo encontramos en la historia de José. Como joven, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y más tarde fue encarcelado injustamente en Egipto. Durante años su vida parecía estar llena de injusticias y sufrimientos, pero Dios tenía un plan. A través de cada prueba, Dios estaba trabajando para posicionar a José en un lugar de influencia donde pudiera salvar a su familia y a toda una nación. En Génesis 40:20, José les dice a sus hermanos: y vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esta declaración nos recuerda que incluso cuando otros intentan dañarnos, Dios puede usar esas mismas circunstancias para cumplir su propósito. Este principio es tan cierto hoy como lo fue en los tiempos de José. No importa lo que enfrentes, Dios puede usarlo para tu bien. Tal vez no veas su plan en este momento, pero puedes confiar en que Él está obrando detrás de las escenas. Romanos 8:28, seguramente sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no solo tiene control en las grandes cosas como los eventos históricos o los movimientos de los planetas, también tiene control de los detalles más pequeños de tu vida. Jesús dijo en Mateo 10:29-31, se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esta palabra nos recuerda que si Dios se preocupa por los pájaros y por los cabellos de nuestra cabeza, ¿cuánto más se preocupa por nosotros? Pensemos también en el ejemplo de los discípulos en la barca durante la tormenta. En Marcos 4:35-41 leemos cómo los discípulos estaban aterrorizados mientras las olas ataban la barca. Despertaron a Jesús, quien estaba durmiendo, y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Jesús se levantó, reprendió al viento y calmó el mar con su palabra. Luego les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta historia nos enseña que incluso cuando las tormentas de la vida nos rodean, Jesús está con nosotros en la barca. No importa cuán grandes sean las olas, Él tiene el poder de calmarlas. Si hoy sientes que estás en medio de la tormenta, quiero animarte a recordar que Dios tiene el control. Él no solo está contigo, también tiene el poder para llevarte a través de cualquier desafío. Tal vez estés enfrentando algo que parece incontrolable, pero para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37 dice: porque nada es imposible para Dios. Quiero compartir una historia real que ilustra este principio. Había una mujer llamada Ana que enfrentó una serie de dificultades: la pérdida de su trabajo, la enfermedad de su esposo y la incertidumbre sobre el futuro de su familia. Durante meses Ana luchó con el miedo y la ansiedad, pero un día mientras leía la Biblia se encontró con Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ana decidió entregarle todas sus preocupaciones a Dios en oración. Aunque sus circunstancias no cambiaron de inmediato, experimentó una paz profunda que la sostuvo durante ese tiempo difícil. Hoy Ana testifica que Dios no solo le dio paz, sino que también proveyó para cada necesidad de su familia. Esta historia nos recuerda que cuando reconocemos que Dios tiene el control, podemos experimentar una paz que trasciende nuestras circunstancias. No significa que nunca enfrentaremos desafíos, pero sí significa que no tenemos que enfrentarlos solos. Dios está en control absoluto y su amor por nosotros es inquebrantable. No importa cuán grande sea la tormenta o cuán incierto parezca el futuro, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien. Hoy te invito a entregar tus preocupaciones, tus miedos y tus cargas a Dios. Recuerda que Él está contigo, que Él te ama y que nada puede separarte de su amor. Cuando confías en que Dios tiene el control, puedes enfrentar cualquier cosa con confianza y paz. Él es fiel y nunca te dejará ni te abandonará. Esta es la verdad que puede transformar tu vida sin descreerla. Estás listo para confiar en aquel que tiene el control absoluto. El miedo es una emoción que todos enfrentamos en algún momento de la vida.
Surge cuando nos encontramos ante lo desconocido, lo incontrolable o lo que percibimos como peligroso. Pero para aquellos que caminan con Dios, el miedo no tiene que ser el dictador de nuestras decisiones ni el dueño de nuestras emociones. La Biblia nos dice repetidamente, no temas. Esta frase no es solo una sugerencia, un mandato lleno de amor y propósito. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros y de que su poder es más grande que cualquier cosa que podamos enfrentar. Cuando nos sumergimos en las Escrituras, encontramos que Dios a menudo repite esta exhortación a su pueblo en los momentos más críticos de sus vidas. Pensemos en Josué, un joven líder que debía tomar el lugar de Moisés y guiar a Israel a la tierra prometida. Dios le dijo en Josué 1:9, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras fueron dichas a un hombre que enfrentaba un desafío monumental, pero también nos son dichas a nosotros porque cada día enfrentamos nuestras propias batallas. El miedo tiene una forma de infiltrarse en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Puede surgir ante una llamada del médico con malas noticias, una crisis financiera inesperada o incluso ante la incertidumbre del futuro. Pero el miedo no viene de Dios. En 2 Timoteo leemos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que cuando sentimos miedo podemos recurrir a Dios sabiendo que Él nos ha equipado con su espíritu para enfrentar cualquier cosa con valentía. Consideremos la historia de los discípulos en la barca durante la tormenta. En Marcos 4:35-41 leemos que una tormenta feroz golpeó la barca mientras Jesús dormía. Los discípulos aterrorizados lo despertaron diciendo, Maestro, mantienes cuidado que perecemos. Jesús se levantó, reprendió al viento y calmó el mar. Luego les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta historia nos muestra algo profundo. El miedo y la fe no pueden coexistir. Cuando permitimos que el miedo tome el control, nuestra fe se debilita. Pero cuando enfocamos nuestra mirada en Jesús, incluso las tormentas más feroces pierden su poder sobre nosotros. El miedo tiene la capacidad de paralizarnos, de robarnos la paz y de impedirnos avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero la fe nos impulsa hacia adelante. Nos da la confianza de que aunque no entendamos todo lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios está obrando. Hebreos also define la fe como la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no depende de nuestras circunstancias, se depende de nuestra confianza en Dios. En nuestra vida diaria, el miedo maniquista a menudo se manifiesta en forma de preocupación. Nos preocupamos por nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras familias y nuestro futuro. Pero Jesús nos exhorta a no preocuparnos. En Mateo 6:25-34, Él dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? O por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Estas palabras son un llamado a confiar en que Dios proveerá para todas nuestras necesidades, tal como lo hace con las aves del cielo y los lirios del campo. Quiero compartir una historia que ilustra el poder de la fe sobre el miedo. Había un hombre llamado Andrés que había perdido su trabajo y enfrentaba la posibilidad de perder su hogar. Día tras día, el miedo y la preocupación lo consumían. Un amigo le recordó las palabras de Jesús en Juan 4:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Andrés comenzó a orar y a entregar sus temores a Dios. Poco a poco experimentó una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Aunque su situación no cambió de inmediato, su perspectiva sí cambió. En lugar de estar dominado por el miedo, comenzó a caminar en fe, confiando en que Dios tenía un plan. Esta historia nos recuerda que el miedo pierde su poder cuando lo llevamos a Dios en oración. Filipenses 4:7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos y más abonadas a peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, no solo entregamos nuestras preocupaciones a Dios, sino que también recibimos su paz. El miedo también puede surgir cuando enfrentamos lo desconocido.
A menudo queremos tener todas las respuestas, saber cómo se resolverán las cosas antes de dar un paso de fe. Pero Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no podemos ver el camino completo. En Proverbios 3, 5, 6 les leemos: no, ya te Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia potencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que no tenemos que tener todas las respuestas, solo necesitamos confiar en aquel que las tiene. Pensemos en Pedro, quien caminó sobre el agua hacia Jesús en Mateo 14, 28, 31. Al principio, mientras mantenía su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero cuando miró las olas y sintió el viento, comenzó a hundirse. Gritó: Señor, sálvame. E inmediatamente Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Esta historia nos enseña que cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, el miedo pierde su poder, pero incluso cuando fallamos, Él está ahí para sostenernos. Hoy quiero preguntarte, ¿qué miedos estás enfrentando? ¿Qué cargas estás llevando que Dios quiere que le entregues? El miedo puede parecer abrumador, pero nunca es más grande que nuestro Dios. En Isaías 41:3 Dios promete, yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No importa lo que enfrentes, puedes estar seguro de esto: Dios está contigo. Su presencia es más poderosa que cualquier tormenta y su amor perfecto echa fuera todo temor, pues Juan encuentro bioto. Elige hoy caminar en fe, confiando en que Él tiene control y que con Él no hay nada que temer. En un mundo lleno de incertidumbre, la fe se convierte en el ancla que nos sostiene firmes. La fe no es un simple sentimiento ni una idea abstracta, es la base sólida sobre la que construimos nuestra vida, especialmente en medio de las tormentas. En Hebreos 11:1 leemos una definición poderosa: Mesí pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos conecta con Dios, nos asegura que sus promesas son verdaderas y nos da esperanza cuando todo lo demás parece desmoronarse. Imagina un barco en medio de un mar embravecido. Las olas golpean con fuerza, el viento sopla con furia y todo parece perdido. Pero ese barco tiene un ancla, algo que lo mantiene en su lugar impidiendo que sea arrastrado por la tormenta. Esa ancla en la vida cristiana es nuestra fe. Nos sostiene, nos da estabilidad y nos conecta con la certeza de que Dios está en control incluso cuando no podemos ver el final de la tormenta. La fe no es simplemente creer en algo, es confiar plenamente en alguien. En Dios, su carácter, su poder y su plan. Es una decisión consciente de decir: Señor, confío en ti, aunque no entienda lo que está sucediendo. Y aunque la fe no elimina los desafíos, nos da la fortaleza para enfrentarlos con esperanza. Pensemos en Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero tuvo que esperar años para ver esa promesa cumplida. En ese tiempo enfrentó desafíos, dudas y pruebas. Sin embargo, en Romanos 4, 20 y 21 se nos dice: menos por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no solo creyó en la promesa de Dios, sino que confió en el Dios que hizo la promesa. Nuestra fe es probada en muchas maneras. Tal vez enfrentas una situación en la que las circunstancias parecen contradecir lo que Dios ha prometido. Tal vez has orado por algo durante mucho tiempo y no has visto respuesta. En esos momentos es fácil desanimarse, pero es precisamente ahí donde la fe se fortalece. Santiago 1:3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estas palabras nos recuerdan que aunque las pruebas son difíciles, tiene un propósito: fortalecer nuestra fe y llevarnos a confiar más profundamente en Dios. Quiero compartir contigo la historia de Ana, una mujer que enfrentó años de infertilidad. Durante ese tiempo oró fervientemente, lloró amargamente y enfrentó la decepción una y otra vez. Pero en lugar de alejarse de Dios, se aferró a su promesa. En 1 Samuel 10 leemos que Ana oró con amargura de alma, pero con una fe inquebrantable. Finalmente Dios respondió su oración y le dio un hijo, Samuel, quien se convirtió en un gran profeta de Israel. Ana nos muestra que la fe no siempre elimina el dolor, pero nos da la fortaleza para perseverar y esperar en Dios. La fe también nos lleva a actuar. No es una fe pasiva, ya es una fe que se traduce en obediencia. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, vemos ejemplos de hombres y mujeres que demostraron su fe a través de sus acciones. Por fe,
Noé construyó un arca cuando aún no había señales de lluvia. Por fe, Moisés se enfrentó al faraón y guió al pueblo de Israel hacia la libertad. Por fe, Rahab protegió a los espías, confiando en el Dios de Israel. Estas personas no solo creyeron, actuaron en base a su fe, confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Hoy, Dios nos llama a tener ese tipo de fe. Una fe que confía, que persevera y que actúa. Pero ¿cómo cultivamos esta fe? Primero, la fe viene al escuchar la palabra de Dios. Romanos 17, y ese que nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando pasamos tiempo en las Escrituras, nuestra fe se fortalece porque somos recordados de quién es Dios, de lo que ha hecho y de lo que promete hacer. Segundo, la fe se fortalece a través de la oración. Cuando hablamos con Dios, le entregamos nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestras cargas. En Filipenses 4, 16, 7 se nos exhorta, por nada estéis afanosos y sino famosos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la paz que necesitamos para confiar en Él. Tercero, la fe crece a medida que vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cada vez que recordamos cómo Dios nos ha sostenido en el pasado, nuestra fe se fortalece para enfrentar el futuro. En el Salmo 78, cuanto osa amistad, dice, guardaré de esa amistad, dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré tus obras y hablaré de tus hechos. Al reflexionar sobre la fidelidad de Dios, nuestra fe se renueva. Quiero compartir otra historia, esta vez sobre un hombre llamado Luis. Luis enfrentó una crisis financiera que amenazaba con destruir su negocio. Todo parecía perdido, pero decidió confiar en Dios y actuar en fe. Continuó trabajando con integridad, orando y creyendo que Dios proveería. En el momento más inesperado, un contrato importante llegó y salvó su negocio. Luis testifica que fue su fe en Dios lo que lo sostuvo durante esos tiempos difíciles. Al igual que Luis, todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe será probada. Pero cuando elegimos confiar en Dios, descubrimos que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Corintios 2:9. Hoy quiero animarte a que pongas tu fe en Dios, no solo en las cosas grandes, sino también en los detalles pequeños de tu vida. Él es fiel y su amor por ti nunca cambia, no importa lo que enfrentes. Recuerda que tu fe es el ancla que te mantendrá firme. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Dios, actúa en fe y permite que Él sea tu ancla en medio de cualquier tormenta. Él no te fallará. Hoy hemos explorado cómo el miedo no tiene lugar en la vida de los que caminan con Dios y cómo la fe actúa como nuestra ancla en medio de las tormentas. Pero ahora llegamos al punto más crucial. ¿Cómo podemos vivir cada día con la certeza de que Dios está en control? ¿Cómo podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y caminar con confianza incluso cuando nuestras circunstancias nos gritan que temamos? Quiero comenzar recordándote una verdad fundamental. Dios no solo está en control y Él está contigo. No es un Dios distante que observa desde lejos mientras enfrentamos las batallas de la vida. Es un Padre amoroso que camina a nuestro lado, que nos lleva en brazos cuando nuestras fuerzas fallan y que nunca nos deja ni nos desampara. En Isaías 4:1 Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son solo una promesa, son una garantía. A lo largo de las Escrituras vemos que aquellos que confiaron en Dios experimentaron su paz incluso en los momentos más oscuros. Pensemos en Daniel en el foso de los leones. Desde una perspectiva humana parecía que todo estaba perdido, pero Daniel no temió porque sabía que su vida estaba en manos de Dios. Esa misma paz está disponible para ti hoy sin importar lo que enfrentes. Quizás te preguntas, ¿cómo puedo confiar completamente en Dios cuando todo parece estar fuera de control? La respuesta comienza con una decisión. Confiar en Dios no significa que entendamos todo lo que Él está haciendo, significa que creemos que Él es bueno, que Él es fiel y que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En Proverbios 3, 5, 6 leemos, mírate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es el llamado, soltar el control y entregarlo todo a Dios. Quiero compartir contigo la historia de un hombre llamado Miguel Marat. Durante años, Miguel trató de manejar su vida por sí mismo. Tomaba decisiones basadas en lo que él creía que era mejor, pero constantemente se encontraba enfrentando frustraciones y fracasos. Un día, al borde de la desesperación, decidió entregar su vida completamente a Dios. Oró diciéndome, Señor, ya no quiero ser el capitán de mi propia vida, toma el control. Confío en ti. Desde ese momento, Miguel experimentó una paz que nunca había conocido. Sus problemas no desaparecieron de inmediato, pero su perspectiva cambió. Hoy Miguel testifica que entregar el control a Dios fue la mejor decisión que pudo tomar. Esa misma invitación está abierta para ti hoy. Dios te llama a dejar de cargar con el peso de tus preocupaciones y a confiar en que Él tiene el control. En Mateo 23, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y que no descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras son un recordatorio de que no estamos diseñados para llevar nuestras cargas solos. Dios quiere que las entreguemos ahí y que experimentemos la libertad que viene de confiar en su cuidado. Quizás estás enfrentando una tormenta en este momento. Tal vez sea una crisis de salud, un problema familiar, una preocupación financiera o simplemente el peso de la incertidumbre sobre el futuro. Quiero animarte a que tomes un momento para entregarle todo a Dios. Ora con sinceridad y dile, Señor, te entrego mis miedos, mis preocupaciones y mi futuro. Confío en que tú tienes el control. Ayúdame a caminar en fe, incluso cuando no entienda lo que estás haciendo. Cuando eliges confiar en Dios, comienzas a experimentar un cambio profundo. El miedo pierde su poder, la ansiedad se desvanece y una paz inexplicable llena tu corazón. Esta paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en tu vida. Filipenses 4, 6 y 7 nos asegura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Cristo Jesús. Vivir con la certeza de que Dios está en control no significa que nunca enfrentaremos desafíos, pero sí significa que podemos enfrentarlos con confianza, sabiendo que no estamos solos. Romanos 8:31 recuerda, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta verdad nos da la valentía para avanzar incluso cuando el camino es difícil. Quiero cerrar con una última historia. Había una mujer llamada María que enfrentaba una enfermedad terminal. A pesar de su diagnóstico, María irradiaba paz y alegría. Cuando le preguntaron cómo podía estar tan tranquila, respondió, mi vida está en manos de Dios. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que Él está conmigo en cada paso del camino. María entendió algo que todos necesitamos recordar. Cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar cualquier circunstancia con esperanza. Hoy Dios te invita a confiar completamente en Él. No importa lo que estés enfrentando, su amor es más grande, su poder es más fuerte y su plan es perfecto. Entrégale todo a Él y experimenta la paz que viene de saber que tu vida está en sus manos. Quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Señor, hoy elijo confiar en ti. Reconozco que no puedo controlar todo lo que sucede en mi vida, pero sé que tú puedes. Te entrego mis miedos, mis preocupaciones y mis cargas. Ayúdame a caminar en fe, sabiendo que tú estás conmigo en cada momento. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por el plan perfecto que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda esto, cuando Dios está en control, no hay nada que temer. Sigue creyendo porque Él nunca falla. Que Dios te bendiga abundantemente mientras confías en Él y experimentas su paz.